Hola a todos, en el siguiente video haré una breve explicación del pensamiento de Hegel. Sin embargo, este video lo que hará es una explicación del texto que les puse a leer y se centrará exactamente en el texto, es decir, el video será una explicación del texto que tenían ustedes que trabajar para el taller de la clase de Hegel. El texto que ustedes tenían que trabajar se divide en tres partes: el marco del pensamiento filosófico hegeliano, la dialéctica hegeliana y la filosofía de la historia de acuerdo a Hegel. Entonces, vamos a empezar por el marco filosófico del pensamiento hegeliano. Antes que nada es importante explicar que el pensamiento hegeliano es la culminación del pensamiento occidental, del pensamiento filosófico occidental, es decir, del pensamiento nacido en Europa, que es precisamente el pensamiento que nos han transmitido a nosotros. Y este pensamiento se basa fundamentalmente en dos conceptos del pensamiento occidental: lo que Hegel va a llamar la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. Antes de iniciar directamente con Hegel, vamos a recordar un poco. ¿A qué podemos llamar filosofía de la naturaleza? Bueno, recordemos que cuando vimos a los pensadores clásicos presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, ellos daban una explicación del mundo basada en los fenómenos de la naturaleza, en su interpretación de los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, los presocráticos hablaban del arjé del agua, del aire. Es decir, de ahí su nombre. La filosofía de la naturaleza es la explicación del mundo a través de la interpretación de los fenómenos naturales que se dan en el mundo. Por otro lado, podemos decir que la filosofía del espíritu es una interpretación del mundo desde el punto de vista racional, es decir, desde el punto de vista de uso de la razón, de las ideas. Recordemos, por ejemplo, que durante la Edad Media el pensamiento que dominó fue básicamente el pensamiento religioso, ¿sí? Se da una explicación religiosa o espiritual del mundo, ¿sí? Esta explicación religiosa con el paso del tiempo fue evolucionando en un pensamiento mucho más racional, terminó decantando en el racionalismo de Descartes, y este racionalismo de Descartes se fue convirtiendo con el paso del tiempo en el idealismo como el de Kant o en el de Schelling. Este idealismo, que es fundamentalmente alemán, terminó por influenciar el pensamiento de Hegel. Hegel lo que busca es una unidad entre esas dos grandes corrientes del pensamiento occidental anterior a él. Hegel persigue una totalidad. Esta idea va a ser fundamental en el pensamiento hegeliano. Pero en sus ideas Hegel no separa las ideas y los objetos, como por ejemplo lo hace Kant al separar nómenos y fenómenos. Es decir, la filosofía hegeliana no es una filosofía trascendental. Hegel trata entonces de superar a Kant al decir que la filosofía es una ciencia, un sistema de la realidad total, es decir, de la naturaleza y el espíritu. Trata de superar esa dualidad que había impuesto Kant entre los fenómenos y los nómenos. El segundo elemento importante para analizar en este texto es el de la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? La palabra dialéctica hace referencia a un diálogo entre dos partes, de ahí que sea dialéctica. Y Hegel lo que trata de hacer es entender el mundo entre la relación dialéctica que existe entre la naturaleza y el espíritu. Entonces, la filosofía hegeliana es un intento por superar la dialéctica que existe entre la filosofía y el espíritu y alcanzar una unidad ideal total. Para Hegel, las contradicciones que hay entre las cosas o entre la realidad son las que las terminan determinando y dando finalmente unidad. Pero eso no significa al mismo tiempo que exista una unidad interna, sino que cada cosa es lo que es. Al mismo tiempo que las contradicciones internas de las cosas hacen que éstas se estén transformando constantemente. Es decir, que estén en constante cambio, y esas transformaciones son las que van creando una realidad única y absoluta. Esto lo va a llamar Hegel el idealismo absoluto. Ahora, el proceso dialéctico para Hegel se divide en tres partes: tesis, antítesis y síntesis. ¿Qué es la tesis de acuerdo a Hegel? La tesis de acuerdo a Hegel puede ser una afirmación cualquiera, el ser, por ejemplo. La antítesis es, por lo tanto, la negación a la afirmación anterior a ella. En este caso, la negación del ser es el no ser. Entre estos dos siempre va a existir una contradicción que va a ser el motor de la dialéctica. ¿Qué más explicaría cómo funciona el proceso dialéctico? De la resolución de estas dos contradicciones surge la síntesis, que es al mismo tiempo la conservación y la eliminación de los dos procesos anteriores, es decir, es su superación. La síntesis entonces al mismo tiempo se convierte en la nueva tesis y el proceso inicia nuevamente de manera constante e infinita. El siguiente punto que vamos a abordar es cómo se comprende la dialéctica desde el punto de vista del conocimiento. Es decir, vamos a entender la dialéctica como una postura epistemológica. Para Hegel el saber es dialéctico porque el conocimiento es dialéctico. Los puntos fundamentales de la estructura del conocimiento dialéctico son tres. Primero, el conocimiento es la relación entre el sujeto y el objeto, pero cada uno de ellos se niega y contradice al otro.
Segundo, el proceso en el cual se elimina la diferencia entre el sujeto y el objeto adquiere la identidad de ambos. Es decir, que debe superarse como la unidad y debe existir como un absoluto. Y en este punto entonces Hegel une una posición ontológica con una posición epistemológica al decir que la verdad es el todo. Al alcanzar la unidad o la reducción, de acuerdo a las palabras de Hegel, el objeto se convierte en sujeto. Y eso tiene dos consecuencias. Epistemológicamente, el conocimiento es absoluto en el sujeto, que incorpora al objeto. Y ontológicamente el ser existe es en el pensar, es decir, aquello que no es pensado simplemente no existe. La tercera parte que vamos a explicar es el de la filosofía de la historia de acuerdo a Hegel. Para Hegel la filosofía siempre ha transcurrido de una forma racional y por lo tanto entonces está sujeta a leyes. La primera ley es la de la aberración. Eso significa que han existido cambios históricos y que esos cambios históricos se han dado unos tras otros y cuando uno de ellos termina llega otro a reemplazarlo. La segunda ley de la que habla Hegel es la de la negatividad, que es precisamente el proceso dialéctico de la historia. Dice Hegel que cuando un proceso o un cambio histórico termina, pues llega otro a reemplazarlo, lo que sería su antítesis, que finalmente se convierte en la tesis y llega a ser superado nuevamente por otro cambio histórico que va a ser su antítesis y así sucesivamente. El tercer elemento es el de la razón, que para Hegel viene a ser el espíritu. Hegel dice que la historia, por lo tanto, se desarrolla en el plano de la racionalidad. La cuarta ley es el de la libertad, que es un concepto un poco problemático y contradictorio, porque para Hegel la libertad es el reconocimiento de la realidad, pero no de la realidad individual, sino de la realidad colectiva. Pero solamente, de acuerdo a Hegel, hay una cosa que puede brindar una realidad, un reconocimiento de la realidad colectiva, que es el Estado. Entonces el sometimiento al Estado y el surgimiento del Estado es lo que permite la verdad de la historia. Porque de acuerdo con Hegel, el Estado es el único que puede construir la realidad como un todo. El siguiente elemento importante para analizar es el de la historia como una explicación del espíritu del tiempo. Para comprender mejor eso hay que entender por separado los conceptos de espíritu y de tiempo en Hegel. Para Hegel, el espíritu no es lo opuesto a la materia, sino más bien lo real de lo existente. Para poder hacer una analogía y entender qué significa esta idea, pensemos por lo menos cuando hablamos del mito de la caverna de Platón. Platón hablaba de sombras y del mundo real, del mundo no tangible. Para Hegel, ese mundo real sería el mundo del espíritu, el mundo tal cual como es. El espíritu es el mundo en todo su desarrollo histórico. Y el tiempo, por otro lado, es el medio a través del cual se da el proceso de desarrollo del espíritu, es decir, de la historia. La historia es una explicación del espíritu, porque la historia estudia los procesos en el tiempo y es en el tiempo en donde se desarrolla el espíritu. Y bueno muchachos, eso es todo. La idea es que utilicen este material junto con el taller como los elementos conceptuales para poder llevar a cabo el desarrollo de la clase.